Trabajar de noche es como navegar en aguas desconocidas, silencioso, oscuro y lleno de peligros ocultos. Hoy escucharás historias reales de quienes enfrentaron el terror en la madrugada. Si crees que la oscuridad es aterradora, espera a escuchar lo que se esconde en ella. ¿Tienes el valor de quedarte hasta el final? Nunca pensé que algo así pudiera sucederme. Siempre he sido una mujer práctica, acostumbrada a lidiar con problemas reales y concretos, pero los últimos meses han sido diferentes. Lo que experimenté en ese hogar de ancianos va más allá de cualquier cosa que pueda explicar. Mi nombre es María. Tengo 40 años y, como muchas madres, hago lo que puedo para mantener mi vida a flote. Trabajo como enfermera en el turno de noche en un hogar de ancianos en el centro de la Ciudad de México. No fue una elección fácil, pero era la única opción que encontré para poder cuidar de mi hija, Sofía, durante el día. Ella es autista y me necesita, y cuando mi esposo regresa de trabajar como taxista, finalmente puedo ir a descansar. O al menos lo intentaba. La rutina en el asilo siempre había sido tranquila, hasta monótona. La antigua mansión, con sus interminables pasillos y muebles viejos, tenía un silencio acogedor al principio. Para muchos podría parecer aterrador, pero para mí era un alivio. Pasar la noche allí, entre rostros cansados y voces débiles, me daba un tipo de paz. A veces ver que hay personas que sufren más que nosotros nos hace sentir más agradecidos por lo que tenemos. Y este trabajo me proporciona eso. Pero, en los últimos meses, algo empezó a cambiar. No sé exactamente cuándo comenzó, pero de repente, el silencio que antes me calmaba empezó a inquietarme. Era como si algo nos estuviera observando, escondido en las sombras de los pasillos o detrás de las puertas entreabiertas. La sensación de ser vigilada se volvió tan constante que, a veces, sentía que mi propia sombra estaba viva, esperando revelar algo que no quería ver. Y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que no podemos comprender. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles, como pequeñas piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Algunas noches, al pasar por los pasillos, escuchaba un leve susurro. Eran murmullos débiles, apagados, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención, pero sin atreverse a mostrarse por completo. Siempre que me detenía a escuchar mejor, todo se callaba de repente. Los residentes también empezaron a hablar de una visitante nocturna. Doña Amparo, una señora de casi 90 años que sufría de demencia, dijo que había una mujer de cabellos blancos que paseaba por los pasillos después de la medianoche. Pensé que era solo fruto de su confusión mental, pero no fue la única. Don Ramiro, que raramente hablaba, me tomó de la mano una noche y, con la mirada perdida, susurró: «Ella está buscando a alguien, enfermera. No la deje encontrarme». Intenté apartar todo eso, diciéndome a mí misma que solo eran historias contadas por mentes cansadas, pero el miedo en sus ojos era innegable. Y, al mismo tiempo, comencé a sentir que cuando mencionaban a esa mujer, el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si algo en el propio ambiente estuviera a punto de revelarse. Con el paso de los días, los relatos de los residentes se hicieron más frecuentes y detallados. Doña Teresa, que normalmente se quedaba en silencio mirando por la ventana, empezó a llorar cada vez que caía la noche. Decía que la mujer de cabellos blancos se sentaba al pie de su cama, mirándola, sin decir una palabra. Don José, que adoraba contar sus historias de juventud, ya no salía de su cuarto. Alegaba que ella lo observaba desde lejos, desde los rincones oscuros, y que su sombra parecía crecer cada noche. Aún intentaba racionalizarlo, pensando que tal vez era una especie de sugestión colectiva, como si los ancianos se estuvieran influenciando mutuamente con esas historias. Pero entonces, comencé a ver cosas que no podía explicar. Una noche, mientras hacía mi ronda, pasé por la sala de estar.
Las sillas estaban dispuestas como de costumbre, excepto por una. Estaba girada hacia la ventana, de frente al jardín vacío. No había nadie allí, pero cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La silla empezó a mecerse lentamente, sola, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Fui hasta la ventana, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era el viento, pero todas las ventanas estaban cerradas. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Un frío cortante. Me giré rápidamente y, por un breve momento, vi un reflejo en el vidrio. Una mujer de cabellos blancos, de pie detrás de mí, con los ojos vacíos fijos en los míos. Cuando me di vuelta para enfrentarla, no había nadie allí. Solo el vacío de la sala oscura y el eco de la silla que había dejado de moverse. Después de esa noche, no pude seguir ignorando lo que estaba pasando. Cada vez que pisaba ese pasillo, el miedo se apoderaba de mí, una sensación paralizante de que algo estaba a punto de suceder. Necesitaba entender qué, o quién, nos estaba atormentando. Comencé a investigar sobre el hogar de ancianos, sobre la mansión en la que fue construido. Descubrí que, décadas atrás, el lugar era una casa de reposo para enfermos terminales, administrada por una enfermera llamada Esperanza. Los registros eran vagos, pero encontré algo que me heló la sangre. Esperanza había muerto allí mismo, sola, en circunstancias misteriosas. Esa noche, cuando la casa finalmente se calmó, tomé valor y fui al archivo muerto, donde guardábamos documentos antiguos y olvidados. Las luces fallaban, y el silencio era interrumpido solo por el sonido de mi corazón martillando. Revisé estantes polvorientos hasta encontrar una carpeta antigua, con el nombre de Esperanza escrito a mano, la tinta casi desvanecida por el tiempo. Dentro, había una foto de ella, una mujer de cabellos blancos y ojos tristes. La misma mirada vacía que me observó en la sala de estar. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché pasos detrás de mí. Eran leves, arrastrados, como si alguien se acercara con cuidado. El pasillo, que antes parecía estrecho y sofocante, ahora parecía extenderse infinitamente. Me giré lentamente, y allí estaba ella, al final del pasillo. Su rostro pálido y cansado parecía flotar en la oscuridad. Sentí un miedo que nunca antes había sentido, una especie de terror que me inmovilizaba. Comenzó a caminar hacia mí, sus ojos fijos en los míos. No parecía amenazante, pero había algo profundamente triste y perturbador en ella. Cuando se acercó lo suficiente para que pudiera ver cada detalle de su rostro, sus labios agrietados se movieron, y murmuró: «No me dejes sola. No otra vez». El aire se volvió pesado, y sentí como si algo me estuviera presionando hacia abajo, aplastándome. Mi respiración falló, y el cuarto comenzó a girar. Su presencia era tan intensa que apenas podía pensar. Necesitaba salir de allí, pero no podía mover un músculo. Fue entonces cuando, desesperada, susurré: «¿Qué quieres?». Por un momento, el silencio pareció engullirlo todo. Ella me miró con ojos llenos de dolor, extendió la mano y, antes de que pudiera reaccionar, desapareció en el aire. El peso sobre mí desapareció, y caí al suelo, jadeando, con lágrimas corriendo por mi rostro. En ese instante, entendí que ella no quería hacerme daño. Quería ayuda. Y yo había prometido ayudarla. ¿Pero cómo? Entonces decidí que, de alguna manera, encontraría la forma de traer paz a esa alma atormentada. Solo que no sabía que la promesa que hice esa noche me llevaría a enfrentar un terror que aún estaba por venir. En los días que siguieron, traté de mantener mi rutina, pero las cosas ya no fueron las mismas. Cada vez que entraba en el hogar de ancianos, sentía el peso de la promesa que le hice a Esperanza. Empecé a dejar pequeñas ofrendas en una de las salas vacías, como flores y velas, con la esperanza de calmarla. Y, por algunas noches,
pareció funcionar. Los relatos de los residentes sobre la mujer de cabellos blancos disminuyeron, y el ambiente parecía más ligero, casi tranquilo. Pero aún sentía su presencia. Era como si me estuviera observando desde lejos, esperando que cumpliera lo que prometí. Comencé a tener pesadillas con su rostro, siempre en agonía, siempre suplicándome algo que no lograba entender. La falta de sueño comenzó a afectar mi vida en casa. Sofía, mi hija, parecía percatarse de que algo iba mal. Trataba de mantener la calma, pero el miedo constante me consumía. Sabía que, mientras no hiciera lo que Esperanza necesitaba, ella nunca se iría. Entonces decidí que necesitaba encontrar la verdadera historia detrás de su muerte y descubrir cómo liberarla. El problema era que no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. La noche siguiente, regresé al archivo muerto, decidida a encontrar más información sobre Esperanza. Revisé documentos antiguos hasta encontrar un diario escondido entre papeles amarillentos. En él, ella describía sus últimos días, cuidando de pacientes solitarios, olvidados por sus familias. Murió de un ataque cardíaco, mientras rezaba para no ser abandonada como ellos. En la última página, leí sus palabras finales: no quiero quedarme sola en la oscuridad. Al terminar de leer, sentí un toque suave en mi hombro. Me giré lentamente, con el corazón en la garganta, y la vi allí, a mi lado. Esta vez, su semblante estaba sereno, y solo susurró: gracias. Después de esa noche, nunca más la vi. El hogar de ancianos volvió a la normalidad y la sensación de opresión desapareció. Pero, de vez en cuando, aún siento su mirada, como un recordatorio sutil de que algunas promesas son eternas. Y, por más aterrador que haya sido, tal vez fui la única persona que escuchó su último deseo. Así que, si trabajas en lugares como este, recuerda, a veces, ellos solo quieren ser recordados. Y a veces, ayudar a un alma perdida a encontrar paz puede ser lo único que nos separa de lo desconocido. Antes de sumergirnos en la próxima historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir los próximos episodios llenos de misterios y terror. Y si has vivido algo similar o tienes una historia escalofriante para contarnos, comparte con nosotros en los comentarios abajo. Hola a todos. Mi nombre es Julio y hoy quiero compartir una historia que escuché innumerables veces de mi abuelo, Antenor. Él tiene 92 años ahora y, a pesar de su avanzada edad, su memoria nunca falla cuando se trata de recordar los días que pasó trabajando en una plataforma petrolera en medio del Océano Pacífico, frente a la costa chilena. Siempre ha sido un hombre valiente, alguien que no se intimidaba fácilmente, pero, cuando contaba esta historia, era como si pudiera ver un peso en sus ojos, una sombra que nunca pudo disipar. En aquella época, tenía apenas 20 años y trabajaba como técnico de mantenimiento en el turno nocturno. Solía decir que adoraba el silencio del mar por la noche, un silencio que, según él, era a la vez tranquilizador e imponente. Era como si el océano guardara secretos antiguos, ocultos bajo sus aguas oscuras y profundas. ¿Y tenía razón? Esa noche en particular, mientras realizaba su ronda habitual, notó algo que lo hizo detenerse. Una mancha negra apareció en la superficie del agua, algo que no parecía natural. Se sintió intrigado, pero decidió ignorarlo, pensando que podría ser solo una sombra cualquiera. No sabía que eso era solo el comienzo de algo mucho mayor y más oscuro de lo que jamás podría imaginar. En los días siguientes, la misma mancha negra continuó apareciendo, siempre de noche, deslizándose silenciosamente alrededor de la plataforma. Mi abuelo comenzaba a sentirse inquieto, una sensación incómoda que nunca había experimentado antes. Era como si algo lo estuviera observando desde las profundidades, como si esa presencia lo siguiera en cada paso que daba. Intentó convencerse de que era solo su mente jugándole una mala pasada debido al cansancio de las largas horas de trabajo y al aislamiento en medio del océano.
Aún así, no podía evitar mirar al mar cada vez que hacía una pausa. Esa mancha parecía más grande, más cercana, moviéndose de forma lenta y deliberada. Comentó al respecto con algunos compañeros, pero todos se rieron, diciendo que estaba exagerando, que tal vez era un banco de peces o una ilusión causada por el reflejo de las luces de la plataforma en el agua. A pesar del tono despreocupado de sus colegas, no podía deshacerse de la sensación de que algo muy malo estaba sucediendo. El aire a su alrededor se sentía más pesado, como si el propio mar se hubiera vuelto denso, cargado de un silencio opresivo. Las noches parecían más oscuras y las olas golpeaban con una fuerza casi amenazante contra la estructura de acero de la plataforma. Esa mancha negra, silenciosa y traicionera, seguía allí, esperando. La inquietud de mi abuelo se transformó en miedo la tercera noche. Mientras hacía la ronda en la cubierta, escuchó sonidos apagados que parecían provenir del fondo del mar. Se detuvo y se inclinó sobre la barandilla, intentando distinguir qué podría ser. Parecía un lamento, distante y débil, casi humano. Sacudió la cabeza, tratando de alejar la sensación de que algo lo llamaba desde abajo. Cuando miró de nuevo, con el corazón acelerado, percibió un movimiento en la superficie del agua. Era sutil, pero visible bajo la débil luz de la luna. Las olas reflejaban formas que parecían contorsionarse, como si algo estuviera intentando emerger. Mi abuelo parpadeó varias veces, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero, cuando miró más atentamente, vio lo imposible. Figuras humanas oscuras, cubiertas de algo aceitoso, miraban hacia arriba, en su dirección. Sus ojos no tenían vida, solo un vacío profundo que lo hizo retroceder instintivamente. El pavor lo dominó. Corrió al interior de la plataforma, con el corazón latiendo como un tambor. Intentó convencerse de que era solo un reflejo distorsionado, pero las imágenes de esas figuras, tan nítidas y reales, no salían de su mente. Cada vez más, sentía que el mar escondía algo mucho más terrible de lo que podía comprender. A la mañana siguiente, mi abuelo, aún afectado por lo que había visto, decidió que necesitaba entender lo que estaba pasando. Fue hasta la pequeña aldea de pescadores en el continente, buscando respuestas. Preguntó a los más ancianos sobre la plataforma y sobre la mancha negra que aparecía a su alrededor. Fue entonces cuando uno de los pescadores, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos llenos de pesar, le contó una historia que lo hizo estremecer por dentro. Décadas antes, un enorme derrame de petróleo ocurrió en esa área, resultando en un desastre ambiental catastrófico. Muchos trabajadores y pescadores perdieron la vida tratando de contener el derrame. Los cuerpos nunca fueron encontrados, y la mancha negra se esparció por las aguas como un manto de muerte. Había rumores de que la empresa responsable, en un intento de evitar un escándalo, ocultó el número real de muertos y la magnitud del accidente. La plataforma fue construida justamente allí, sobre las tumbas acuáticas de esos hombres olvidados. El pescador dijo que algunas noches, cuando el mar estaba en calma y el viento soplaba del sur, era posible escuchar los lamentos de los espíritus de los trabajadores muertos, sus almas atrapadas en las aguas envenenadas. Buscaban justicia, o tal vez solo reconocimiento por sus muertes ignoradas. Mi abuelo comprendió entonces que las figuras que había visto en el agua no eran fruto de su imaginación. Eran los fantasmas de aquellos que murieron injustamente, cubiertos por el petróleo que los llevó a la muerte. Un escalofrío recorrió su espalda cuando entendió que esas almas no solo estaban atormentando el lugar. Querían ser escuchadas, querían venganza. Esa misma noche, el miedo de mi abuelo se convirtió en pánico. El cielo, que estaba despejado al anochecer, rápidamente se llenó de nubes oscuras y pesadas. El viento comenzó a aullar alrededor de la plataforma y las olas, antes tranquilas, empezaron a golpear con fuerza, sacudiendo toda la estructura. Sabía que se avecinaba una tormenta, pero había algo diferente esa noche.
El aire estaba cargado de electricidad y la plataforma parecía un barco fantasma perdido en medio de un océano enfurecido. Mientras intentaba estabilizar los equipos en la cubierta, escuchó un estruendo. Corrió hacia el borde y vio la marea negra rodeando la plataforma, ahora mucho más grande, como si tuviera vida propia. Era como si el mar hubiera cobrado conciencia, engullendo todo a su alrededor. Fue entonces cuando vio las figuras. Las mismas que había avistado antes, pero ahora más claras, más cercanas. Eran hombres, cubiertos de petróleo, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso. Lentamente, comenzaron a emerger, levantando los brazos hacia la plataforma, sus cuerpos deformados por la trágica muerte. Mi abuelo observó, paralizado de horror, mientras intentaban escalar la estructura. Vio a colegas ser arrastrados por manos invisibles y desaparecer en las aguas negras. Desesperado, corrió a la sala de control para pedir ayuda, pero las comunicaciones estaban fuera de servicio. Era como si el propio océano hubiera cortado cualquier contacto con el mundo exterior. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de que estaban aislados, sin nadie que los salvara. La marea negra había venido a cobrar su tributo y nadie escaparía de su ira. La tormenta se intensificaba y mi abuelo sabía que debía actuar. Corrió a la cubierta principal, donde los espíritus intentaban subir a la plataforma. Recordó la oración que el pescador le había enseñado, una antigua súplica para calmar a las almas perdidas. Con el corazón acelerado y la voz temblorosa, comenzó a recitar, pidiendo perdón y liberación para esos hombres. Mientras las palabras resonaban en el viento, las figuras dudaron. Las olas que antes amenazaban con devorar la plataforma parecían retroceder. Pero la ira en los ojos vacíos de los espíritus aún era palpable, como si dudaran entre el perdón y la venganza. Cuando mi abuelo terminó la oración, la tormenta cesó abruptamente. El mar se calmó, y la marea negra se disipó, llevándose consigo a las almas atormentadas. La plataforma, parcialmente destruida, estaba cubierta de silencio. Solo unos pocos sobrevivientes quedaron, y Antenor sabía que nunca más volvería al mar. Cargaría con ese peso el resto de su vida. Hasta el día de hoy, mi abuelo, ya con 92 años, se despierta sobresaltado en las noches de tormenta, con el olor a petróleo y el sonido de los lamentos aún vivos en su mente. Nunca nos pidió que creyéramos en su historia, pero nos enseñó a respetar el mar y sus secretos. Algunas cosas, siempre dice, deben ser dejadas en paz. Nunca imaginé que algo así podría pasarme a mí. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Pero algo cambió en los últimos meses. Hay algo en esa biblioteca que no puedo explicar, algo que me atormenta desde aquella noche. Quizás contar lo que sucedió me ayude a encontrar algo de sentido. Me llamo Fernando y trabajo como asistente en una antigua biblioteca. Acepté el turno nocturno hace unos meses para poder compaginar el trabajo con mis estudios. En realidad, parecía perfecto, silencio absoluto, tiempo para dedicarme a la investigación y la sensación de estar rodeado por siglos de conocimiento. Después de todo, siempre me han fascinado los libros, especialmente las historias de misterio. Desde pequeño, me encantaba perderme en las páginas de cuentos antiguos, donde lo desconocido y lo inexplicable se mezclaban con la realidad. La biblioteca era un refugio ideal para mí, un lugar donde podía estar cerca de esas historias y, al mismo tiempo, dedicarme a mi futuro académico. La biblioteca donde trabajo es un edificio antiguo, que en tiempos coloniales fue un convento. Dicen que el lugar está habitado por memorias, que las paredes guardan los secretos de cientos de años de historia. Durante el día, el lugar está lleno de estudiantes y turistas curiosos, pero de noche todo cambia. El sonido de los pasos resuena por los pasillos vacíos y las paredes parecen susurrar secretos antiguos. Al principio,
incluso me gustaba esa atmósfera misteriosa. Era como estar dentro de un libro de historia viviente. Pero últimamente empecé a sentir algo extraño. Una presencia, un peso en el aire que antes no existía. Las sombras parecen más largas y, a veces, tengo la sensación de que no estoy solo, incluso cuando estoy completamente solo. Intento convencerme de que solo es cansancio, pero hay algo en ese lugar que parece estar vivo, algo que comenzó a observarme, o quizás solo estoy imaginando cosas. Recuerdo una noche, unas semanas después de comenzar el turno nocturno, en la que la sensación se hizo más intensa. Sentado en la mesa de préstamos, intentaba concentrarme en un artículo para la facultad, pero era como si algo se moviera en las estanterías a mi alrededor. Un ruido casi inaudible, como el pasar de páginas volteadas por manos invisibles, reverberaba por el salón principal. Una parte de mí quería explorar qué era, pero otra, más prudente, me aconsejó ignorarlo. En el fondo, tal vez sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Las primeras semanas en el turno de noche fueron tranquilas, casi monótonas. Me quedaba en la mesa de préstamos, organizando libros devueltos y estudiando para mis exámenes. Pero una noche, mientras catalogaba algunos libros, noté algo que me hizo detenerme. En uno de los ejemplares de filosofía vi una anotación escrita a lápiz: ¿lo sientes? Me quedé confundido. No era común que los estudiantes escribieran en los libros de la biblioteca, y menos aún una frase tan enigmática. Intenté ignorarlo y continué con mi trabajo, pero en los días siguientes aparecieron otras anotaciones. Palabras como perdido, miedo y no estás solo estaban garabateadas en los márgenes de diferentes libros. Parecía una especie de rompecabezas, como si alguien estuviera intentando enviarme un mensaje. Hablé con mis colegas en un momento en que reuní el valor para mencionar lo que estaba pasando, pero nadie sabía nada. Algunos incluso se rieron, pensando que estaba exagerando, y me sugirieron que descansara más. Empecé a pensar que solo era una broma tonta de algún estudiante aburrido. Pero, aún así, no podía quitarme de la cabeza esa sensación de incomodidad. Era como si algo, o alguien, quisiera advertirme de algo. Esta idea me perseguía, incluso en casa. Ya no dormía bien, despertándome sudoroso y sobresaltado en medio de la noche, con la clara impresión de que alguien me observaba. Con el paso de las semanas, las anotaciones en los libros comenzaron a ser más específicas, casi personales. En un texto sobre psicología encontré la frase: «Ya nos encontraste, Fernando». Mi estómago se revolvió al leer mi propio nombre ahí, escrito con esa caligrafía temblorosa y desesperada. Me acordé de una historia que escuché sobre el convento, de que una monja había desaparecido misteriosamente, y dicen que su espíritu todavía vaga por las salas silenciosas, buscando algo que nadie sabe qué es. Siempre me pareció una leyenda, pero ahora, con mi nombre en los libros, empecé a cuestionarlo todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo realmente extraño estaba sucediendo. Revisé los registros de préstamos, tratando de encontrar alguna pista de quién podría estar detrás de esto, pero no había nada. Era como si esos libros nunca hubieran salido de la biblioteca. Me sentí inquieto, pero decidí no contárselo a nadie. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Una noche, mientras ordenaba los pasillos, vi algo que congeló mi sangre. Al final del pasillo principal, bajo la débil luz amarillenta de una lámpara antigua, una figura encapuchada parecía observarme. Mi corazón se aceleró. Intenté enfocar mejor, pero la figura desapareció en el instante en que giré la cabeza. De nuevo, ese frío recorriendo mi espalda. Era la misma sensación que tenía cuando, de niño, me perdía en los pasillos del museo donde trabajaba mi padre. Siempre había algo inquietante en estar solo en lugares antiguos, como si las paredes guardaran más que solo recuerdos. Me convencí a mí mismo de que solo era una sombra, tal vez una ilusión creada por el cansancio. Pero,
Después de eso, comencé a ver esa misma figura varias veces, siempre en los rincones de mi visión periférica, desapareciendo antes de que pudiera mirarla directamente. Lo peor es que, cada vez que eso ocurría, sentía un frío extraño en el aire y un peso en el pecho, como si esa cosa estuviera intentando acercarse cada vez más. Esa noche, decidí que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Las anotaciones, la figura encapuchada, todo parecía estar ligado a algo que no podía entender. Tal vez solo era la curiosidad académica, o tal vez una necesidad desesperada de demostrarme a mí mismo que todo aquello era producto de mi imaginación. Pero, aún así, algo me atraía hacia el sótano de la biblioteca, hacia la sección prohibida. Recordé algo que escuché hace mucho tiempo, cuando comencé a trabajar allí: algunos libros no deben leerse. Algunos secretos no deben desenterrarse. Me reí en ese momento, pensando que solo era una advertencia contra la curiosidad excesiva de los estudiantes. Pero ahora, esas palabras parecían un presagio. Bajé las escaleras de piedra, que parecían no acabar nunca. El aire se volvía más pesado y húmedo a cada escalón, y el sonido de mis pasos resonaba en las paredes, como una advertencia sombría de que no debería estar allí. Las estanterías eran diferentes, más antiguas, y las sombras parecían estirarse y retorcerse alrededor de los libros polvorientos. Había una sensación opresiva, casi asfixiante, como si las paredes me observaran en silencio. Los estrechos pasillos del sótano daban la impresión de que se cerraban a mi alrededor, como si estuviera entrando en la boca de un monstruo adormecido. Llegué a la última estantería, donde encontré un libro que sabía que no debería estar allí. Era el mismo que había aparecido misteriosamente en mi mesa unas noches antes. Con manos temblorosas, abrí el volumen. En las primeras páginas, no había nada anormal, solo textos antiguos y mohosos. Pero, al pasar algunas hojas más, sentí que la sangre se me helaba. Allí, en los márgenes de las páginas, estaban todas las anotaciones que había encontrado en los libros de la biblioteca, escritas con detalles perturbadores. Pero no terminaba ahí. Las páginas siguientes contaban historias de personas desaparecidas, cada una con un nombre y una fecha, y sus últimos momentos de vida relatados en palabras inquietantes. Una de ellas, fechada hace décadas, describía a una estudiante que desapareció misteriosamente en la biblioteca. En la última página, vi mi propio nombre escrito repetidamente, acompañado de la frase: "Tú serás el próximo". El pánico me dominó. Antes de que pudiera procesar todo aquello, la linterna comenzó a parpadear. Cuando la luz volvió, la figura encapuchada estaba parada frente a mí, solo un vacío negro donde debería estar su rostro. Sentí como si mi cuerpo fuera absorbido por ese abismo oscuro. En un último esfuerzo desesperado, logré soltar un grito y correr hacia la escalera. Las sombras parecían agarrarme, pero conseguí subir, con el corazón martillando en el pecho y el pavor dominando cada célula de mi cuerpo. Salí del sótano prácticamente tropezando con mis propios pies, el pecho jadeante como si acabara de escapar de una pesadilla terrible. Miré hacia atrás, con miedo de lo que podría ver, pero la escalera estaba vacía, sumida en la oscuridad opresiva del sótano. El vestíbulo principal parecía casi acogedor después de lo que había presenciado, pero el silencio pesado aún me envolvía como una sombra que no me dejaba. El libro que encontré allá abajo todavía estaba en mis manos y, con un miedo creciente, me di cuenta de que todas las páginas ahora estaban en blanco, como si las palabras hubieran sido devoradas por el propio papel. Cada músculo de mi cuerpo temblaba mientras intentaba racionalizar lo que había sucedido. Quizás era cansancio, estrés. Pero, aunque me repetía eso, el terror no me abandonaba. Al día siguiente, apenas pude dormir. Pedí traslado al turno de la mañana, incapaz de volver a ese edificio por la noche. Lo más extraño es que nadie cuestionó mi decisión. Era como si supieran que algo en la biblioteca por la noche no debía ser perturbado.
Durante algunos días, la sensación de ser observado continuó. Trabajaba en la biblioteca, pero evitaba al máximo el sótano y la sección prohibida. Aún así, no podía escapar de los ecos de esa noche. Algunas veces, veía sombras extrañas en las paredes, siempre en la periferia de mi visión. Encontré nuevas anotaciones en mis propios libros, en casa, con mensajes que solo yo entendería. Me aterra solo recordarlo. Decidí escribir este relato como una advertencia, un intento desesperado de hacer que alguien me crea. Si trabajas en la biblioteca y comienzas a notar algo extraño, sal mientras puedas. Mi nombre es Carla, y si alguna vez has viajado por la carretera panamericana, quizá hayas pasado por el restaurante donde trabajo. No destaca en medio del paisaje desértico y árido que rodea este tramo de la ruta, pero para los camioneros y viajeros, es un refugio bienvenido. Soy la cocinera del turno de madrugada, un trabajo que acepté por necesidad, a pesar de que preferiría 1000 veces estar en casa, durmiendo tranquilamente, como cualquier persona normal. Siempre he sido una persona diurna. Me gusta la luz del sol, el movimiento de la gente, el ruido cotidiano de la ciudad. Sin embargo, cuando mi esposo perdió el empleo, tuve que adaptarme. El turno de madrugada fue la única vacante disponible y con las cuentas acumulándose, no tuve otra opción. Pronto me di cuenta de que las noches pueden ser aterradoramente solitarias. Las horas parecen arrastrarse y el silencio opresivo afuera contrasta con el tenue brillo de las luces fluorescentes del restaurante vacío. Las primeras semanas, las noches eran aburridas, pero predecibles. Preparaba algunas comidas para los conductores que pasaban ocasionalmente, limpiaba la cocina e intentaba, sin mucho éxito, luchar contra el cansancio. La oscuridad del desierto y el sonido del viento soplando afuera solo acentuaban la sensación de aislamiento. Era como si estuviéramos en un lugar fuera del tiempo, un punto perdido en medio de la nada. Entonces empecé a notar pequeñas cosas que no tenían sentido. ¿Sabes cuando sientes que alguien te está observando, aunque sepas que estás completamente sola? Esa era la sensación. Muchas veces, cuando me giraba para mirar, no había nada allí, solo el reflejo distorsionado del restaurante vacío en las ventanas, iluminado por las frías luces. Me decía a mí misma que era solo el cansancio, que estaba imaginando cosas. Pero esa sensación de ser observada no me dejaba. Claro, era fácil ignorar estas cosas durante el día, cuando la luz del sol disipaba cualquier rastro de miedo. Pero por la noche, todo parecía tener un peso diferente. Las sombras parecían más largas, el silencio más profundo, y los ruidos comunes, como el crujido de las puertas o el zumbido del congelador, resonaban de manera perturbadora. Empecé a preguntarme si había algo más allí, algo que no podía ver, pero que sentía claramente. En aquel momento, no lo sabía, pero esas sensaciones eran solo el comienzo. La verdadera pesadilla aún estaba por llegar. Todo comenzó en una noche de luna llena. Recuerdo haber mirado hacia afuera y ver el desierto iluminado por un brillo plateado, haciendo que el paisaje se viera aún más surreal y desolado. El restaurante estaba vacío cuando entró un grupo de camioneros. Parecían cansados y desgastados, con profundas ojeras y ropa sucia de polvo. Se sentaron en silencio y, extrañamente, todos pidieron el mismo plato, lomo saltado. Mientras preparaba la comida, sentí un escalofrío inexplicable recorrer mi espalda. No era el frío de la madrugada, sino una sensación de profundo malestar. Al servirles, noté que sus miradas estaban distantes, como si estuvieran allí, pero, al mismo tiempo, en otro lugar. Comieron en silencio, sin intercambiar una palabra entre ellos, y cuando terminaron, se fueron, dejando monedas antiguas sobre la mesa. Tomé las monedas, pensando que era una especie de broma, pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Después de esa noche, no pude dejar de pensar en los camioneros. ¿Quiénes eran?
¿Por qué dejaron esas monedas antiguas? Y, sobre todo, ¿cómo desaparecieron sin dejar rastro? Algo dentro de mí me decía que había más detrás de esa extraña visita. Decidí investigar y empecé a preguntar a mis compañeros si alguna vez habían visto algo parecido. La mayoría simplemente se encogió de hombros, riéndose de mi curiosidad. Pero uno de los meseros, un chico joven que trabajaba en el turno de la tarde, mencionó un accidente terrible que había ocurrido hace algunos años, no muy lejos de allí. Esa misma noche, volvieron. Exactamente el mismo grupo. Los mismos rostros agotados, el mismo pedido, lomo saltado. Fue como un inquietante déjà vu. Observé cada uno de sus movimientos, esperando alguna señal de que todo aquello era solo una coincidencia. Pero, al irse, sentí que mi corazón se oprimía. Las monedas estaban allí de nuevo, brillando a la débil luz del restaurante. Fue en una noche de tormenta cuando las cosas se salieron completamente de control. Los relámpagos cortaban el cielo oscuro, y el viento aullaba con una fuerza que hacía temblar las ventanas. Estaba sola en el restaurante, tratando de ignorar el miedo creciente que la tormenta me provocaba, cuando escuché el timbre de la puerta sonar. El grupo entró, como en las otras ocasiones, pero algo estaba diferente. El aire a su alrededor parecía cargado de una energía extraña, pesada. Sus ropas estaban empapadas y parecían aún más pálidos y abatidos. Se sentaron y, sin que yo necesitara preguntar, pidieron el mismo plato. Mis dedos temblaban mientras preparaba la comida. Me sentía observada, como si sus ojos estuvieran clavados en mí en cada movimiento. Cuando me giré para entregar los platos, uno de los camioneros se levantó y, con una voz ronca, susurró: «Estamos atrapados aquí. Necesitamos ayuda». Antes de que pudiera reaccionar, sentí que el ambiente a mi alrededor se distorsionaba. Las luces parpadeaban, y la cocina parecía alargarse y retorcerse como una pesadilla viva. El olor a quemado invadió mis fosas nasales, y me encontré incapaz de moverme. Cuando finalmente conseguí salir de ese trance, ellos se habían desvanecido. Solo quedaba el sonido de la lluvia y el eco de las palabras de aquel hombre en mi mente. Después de esa noche de tormenta, nada volvió a ser igual. Apenas podía dormir, con esas palabras resonando en mi cabeza: «Estamos atrapados aquí. Necesitamos ayuda». Me despertaba en medio de la noche, sudando frío, el sonido del timbre de la puerta del restaurante sonando en mis pesadillas, como si todavía me estuvieran llamando. Empecé a evitar mirar hacia las ventanas del restaurante, por miedo a ver sus rostros pálidos reflejados en el cristal. En el trabajo, mis compañeros notaron el cambio. Estaba distraída, apática. Intenté hablar con el gerente sobre lo que había sucedido, pero él solo me miró con escepticismo y me dijo que necesitaba descansar. Pensé en renunciar, pero algo me lo impedía. Tal vez era el miedo de que, si me iba, ellos seguirían atrapados, reviviendo ese ciclo eterno. O quizás tenía miedo de que, incluso estando lejos, los recuerdos me siguieran. Algo me decía que yo era el único vínculo de ellos con el mundo de los vivos. Después de todo lo que pasó, a veces me pregunto si lo que vi fue real o solo el resultado de noches solitarias y mentes cansadas. Los rostros de esos camioneros aún aparecen en mis sueños, con sus ojos vacíos y suplicantes, pero, cuando despierto, todo parece lejano y nebuloso, como una pesadilla que se niega a ser olvidada. Todavía trabajo en el restaurante, aunque cada noche que paso allí parece arrastrarme más hacia algo que no logro entender. No sé qué esperan de mí, pero siento que mi conexión con ellos aún no se ha roto.